bendiga, hermanos, hermanas y amigos que nos visitan en esta hora. Bienvenidos sean todos. Hermanos, estamos estudiando un tema, ¿verdad? Ya desde hace varias semanas y cada vez nos acercamos más al final de esta lección. Y vamos a continuar un poquito más el día de hoy con este tema, la importancia de la disciplina en la iglesia local. Es un tema, hermanos, que quisiéramos nunca tener que hablar de él. Pero bueno, es un tema necesario, es parte de la doctrina del Señor y es bueno de tiempo en tiempo que la iglesia recuerde la enseñanza de la Escritura en cuanto a esto que es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces hay necesidad en las iglesias de tener que hacer uso de esta disciplina. La disciplina es un proceso y hemos estado viendo diferentes partes que la componen y estamos ya en el último paso de la disciplina, el cual es la excomunión. Y dijimos que vamos a estar considerando los pasajes de la Escritura que hablan sobre el tema de la excomunión. Vimos el domingo pasado acerca de Mateo 18. Vamos ahora a ver primero los Corintios capítulo 5. Los invito a los que puedan abrir sus Biblias. Capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo a los Corintios: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esta carta está dirigida a la iglesia de Cristo en Corinto. Y dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Verso 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, mis hermanos, son versículos, cuando uno los lee, son versículos muy tristes, muy lamentables, de una situación real que sucedió en una iglesia como esta, en una congregación, en una iglesia del Señor, pero allá en Corinto hace muchos años. Y bueno, estaba sucediendo este problema y Pablo pues supo, ¿verdad?, esta situación, y era una cosa que todo el mundo sabía, y Pablo escribe una carta para reprender a la iglesia y para decirles cómo ellos tenían que proceder en una situación así. Esta enseñanza ha quedado para nosotros también. Si nosotros tuviéramos una situación similar, ¿cómo vamos a actuar? Bueno, como
como se dio instrucción a esta iglesia en Corinto también. Vamos viendo, hermanos, algunas cosas importantes en esta lectura. ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina de acuerdo a lo que acabamos de leer? Bueno, de acuerdo a lo que leímos primeramente, el caso que se reprueba, el caso que aquí amerita disciplina era una situación de fornicación, dice la Escritura. Hay fornicación entre vosotros. Cuando dice entre vosotros, muchas veces en el Nuevo Testamento usted va a encontrar esta frase entre vosotros, es en referencia a la iglesia local. Y bueno, había en esa congregación un caso de fornicación. ¿Qué es fornicación? La palabra original griega para fornicación es porneia, la cual hace referencia a inmoralidad sexual de cualquier tipo. Y ahí había una situación muy lamentable, una situación de fornicación, ¿sí? Esta palabra, hermanos, en su significado encontramos diversidad de aplicaciones. Es una palabra de amplia definición, ¿verdad? Donde porneia implica no solamente cuestiones de adulterio, sino también pudiera estar incluido ahí prostitución, pudiera estar incluida homosexualidad, pudiera estar incluido ahí pedofilia, incesto y cosas por el estilo, cosas muy aberrantes. ¿Sí? Es un término general que implica, hermanos, diferentes clases de inmoralidad sexual. Algunas versiones, en vez de traducir la palabra porneia por fornicación, traducen por inmoralidad o inmoralidad sexual. Como la Biblia de las Américas dice, en efecto se oye que hay entre vosotros inmoralidad. No traduce fornicación. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. La Nueva Versión Internacional traduce, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Wow, esta era una cosa terrible. La gente del mundo no hacía esto. Hermanos, la Escritura dice que había ahí en Corinto, en la iglesia, un hermano que tenía por esposa a la mujer de su papá. Esto es incesto. Probablemente ella no era su madre biológica, pero era la mujer de su padre. Algunos piensan que el hombre enviudó, que es posible que él haya enviudado, se casó con una mujer joven. Algunos piensan que a lo mejor hasta era de la edad del hijo, y luego el hijo le quitó la mujer a su padre. ¿Sí? Y vivía con ella. Y ese hombre que le había quitado la mujer a su padre era miembro de la iglesia. Y ahí estaba como cualquiera de nosotros en la congregación. Y todos sabían, dice Pablo, es del dominio público esta situación. Ustedes saben, ustedes están enterados, ustedes son testigos de esto que está sucediendo y ustedes no hacen nada. Están envanecidos. Era un caso tan aberrante que aún la misma sociedad de Corinto, hermanos, la cual es conocida por ser una sociedad en aquellos tiempos, una sociedad muy pagana, muy corrupta, aún ellos mismos no habrían tolerado esta situación, ellos no habrían aprobado. Esta sociedad de Corinto hubiera visto y lo veía como mal, pero los hermanos en la iglesia no. Qué triste, hermanos, que a veces esto pueda suceder en una iglesia del Señor, pero es posible. Es posible. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo en su carta no se dirige al fornicario. Era miembro ahí, pero él no se dirige particularmente al que estaba cometiendo este pecado. Se dirige a la iglesia. Se dirige a la congregación.
les reprende por tolerar esta situación y además les da instrucción sobre cómo tratar esta cuestión en particular que estaba pasando. ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina? Pues cualquier situación de inmoralidad. ¿Sí? Pablo también utiliza otros términos para hacer referencia a quienes ameritan disciplina en el mismo contexto. La situación era un caso de inmoralidad extrema que había allí, pero utiliza otros términos. Por ejemplo, hermanos, en el versículo 8. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y habla, hermanos, de la levadura de malicia y de maldad. Sí. Muchas veces puede haber en la iglesia, ¿verdad?, situaciones de malicia y de maldad. Sí. El hermano Bill Ripps, en su comentario en la primera carta a los Corintios, él escribe lo siguiente: la malicia es la disposición corrupta de mente que se gloría en el mal y no procura el bien. La maldad es más bien el hecho malo llevado a cabo por la malicia. Puede ser que haya miembros que tengan malicia y maldad en su corazón, sí. La malicia y la maldad en la iglesia no son toleradas. Si no hay arrepentimiento de los que tienen malicia y maldad, de los que practican tales cosas, la iglesia debe de actuar, no debe de tolerar, no debe de hacerse simplemente, como decimos la expresión, de la vista gorda, que no se da cuenta, como si nada pasara. No. En el verso 13 también dice lo siguiente: porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Cuál es la conducta que amerita disciplina? Cuando en la iglesia del Señor llega a ver algún hermano o hermana perverso o perversa, eso amerita disciplina. ¿Sí? El diccionario Strong dice que la palabra griega para perverso es poneros y significa dañino, es decir, malo propiamente en efecto o malo en influencia, moralmente culpable, es decir, delincuente, vicioso, fecineroso. Cuando hay en la iglesia quienes tengan esta clase de comportamiento, de actitud, de influencia dañina, mala, y por definición sean perversos, situaciones así ameritan disciplina. Que la iglesia actúe conforme a la instrucción que se está dando aquí por parte del apóstol Pablo. Esta palabra, hermanos, poneros, denota a alguien que es maligno de manera perniciosa y dañina, a alguien que afecta a otros e influye en ellos para hacerlos malignos y despiadados. Perverso. Cuando alguien está practicando algo indebido, algo malo, algo pecaminoso, y está haciendo una mala influencia, entra en esta definición de perverso. Y la iglesia tiene que actuar. ¿Sí? Tiene que proceder. Así que, hermanos, cualquiera que sea malo, vicioso, perverso, moralmente culpable y que esté influyendo negativamente, debe de ser disciplinado si no se arrepiente y si no cambia. En el versículo 11, hermanos, continuando, ¿verdad?, con la conducta que amerita disciplina, Pablo dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces el apóstol Pablo da ejemplos específicos de cristianos que ameritan que la iglesia actúe
¿verdad?, en disciplina hacia ellos. Y menciona, hermanos, casos así. Fornicario. Si en la iglesia hubiera un fornicario, ya dimos la definición. Pero fornicario, uno culpable de relaciones sexuales fuera del matrimonio bíblico. Si alguien fuera culpable y estuviera practicando la fornicación, como fue el caso que había allí en Corinto, entonces una situación así, un caso así, amerita la disciplina. Puede ser, suele suceder. Si en la iglesia, hermanos, hubiera un avaro. ¿Quién es un avaro? Avaro hace referencia a una persona cuyas ansias de tener riquezas lo vuelve una persona que no le gusta compartir lo que tiene con los demás, aun cuando los vea padecer necesidad. Es tan avaro, es tan tacaño, ¿verdad?, que solamente él quiere enriquecerse y tener más y más. Es mezquino y no comparte, como la Escritura nos manda compartir con el que tiene necesidad. Es un avaro. Y si entre nosotros hubiera algún avaro, la instrucción que se da a la iglesia es proceder de la manera que ahí está indicando Pablo, a través de esa disciplina. Idólatras. Si aquí entre nosotros hubiera algún hermano o alguna hermana idólatra, es cristiano, pero adora ídolos, tiene sus imágenes allí en casa, dioses falsos a las cuales venera, se hinca, se arrodilla ante ellos y ora a ellos como si fueran Dios. Eso amerita disciplina, si no se arrepiente. Aún la avaricia es idolatría, dice el apóstol Pablo. Si alguno aquí en Maybole y Myers fuera un maldiciente, la iglesia necesita actuar. Maldiciente es una persona que abusa de los demás con palabras ofensivas. Es uno que dice cosas ásperas, ataques verbales, injurias, que arroja groseras afirmaciones, que emplea palabras malintencionadas, insultantes, con el fin de desmoralizar o de humillar a los demás. Entendemos lo que es ser un maldiciente. Hay personas que no saben hablar sin decir groserías y malas palabras. Un cristiano no debe de hablar así. Si alguno de nosotros fuera maldiciente, no tiene comunión con Dios y no debería tener comunión con la iglesia. Y debe de ser disciplinado. Pablo habla de los borrachos, aquel que abusa de la bebida hasta el punto de embriagarse. Imagínense que ese fuera el hermano Israel Zavala. ¿Qué haría la iglesia? ¿Hacerse como que no pasa nada? ¿Nadie me diría nada? No, la iglesia tiene que actuar. Cualquier miembro de la congregación que fuere borracho, hermanos, esto no es tolerable en la iglesia del Señor. No lo es. ¿Sí? Ladrón. ¿Sí? Ladrón o ladrona. Esa mujer se está robando una charola de carne del súper. Hay gente que en las tiendas se echa cosas en las bolsas o se las esconde entre la ropa. Eso es robar. Hay muchas formas de robar. Pero si algún miembro de la iglesia fuera un ladrón o una ladrona, no debería estar en la iglesia. Tendría que arrepentirse, cambiar, dejar ese pecado de robar. No se permite, no es posible. Dios, hermanos, condena rotundamente que los hijos suyos, los cristianos, estén practicando esta clase de cosas.
Cuando esto sucede, esto amerita disciplina. ¿Sí? Todos estos pecados que menciona el apóstol Pablo ameritan disciplina. Los tales no tienen comunión con Dios. Los tales no representan la iglesia del Señor, ni representan la palabra de Dios, ni los valores de la iglesia. No. A veces la gente generaliza. Dicen, así han de ser todos ahí en la iglesia. Mira cómo es. Y es cristiano. ¿Y eso que va a tal congregación, a tal iglesia? No. En realidad, estas cosas no se deben de permitir, no se deben de tolerar. Tales cristianos necesitan arrepentirse urgentemente y dejar de practicar estos pecados. Y esta lista que da aquí el apóstol Pablo, hermano, no es una lista exclusiva, no quiere decir que otros pecados no ameritan la disciplina, por supuesto que sí, cualquier clase de pecado. Ahí no habla de los mentirosos, no habla de la homosexualidad, no habla de muchos pecados, pero amerita. Amerita. Ahora bien, el mandamiento que se nos da de aplicar la disciplina correctiva es para los que están dentro, dice Pablo. Los que están dentro. ¿Dentro de dónde? Pues dentro de la iglesia. Porque allá afuera en el mundo, hermanos, allá hay muchos ladrones, allá hay muchos borrachos, allá hay muchos fornicarios, allá hay muchos maldicientes. Imagínense si la iglesia tiene que disciplinar a toda la gente de afuera, eso no es el mandamiento. A los tales los va a juzgar el Señor. Pero los que están aquí adentro, en la iglesia, esos son los que tenemos la responsabilidad de reprender y de urgir a que se arrepientan. Y si no, tenemos que actuar conforme se nos está instruyendo aquí. Aquellos miembros que forman parte de la iglesia del Señor, aquellos que alguna vez decidieron obedecer el Evangelio, pero que ahora no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, ellos son los que ameritan disciplina. Nuestra responsabilidad es juzgar lo que pasa dentro de la iglesia y proceder según la instrucción que se nos revela. Entonces, hermanos, esto es lo que se nos dice aquí, ¿verdad? En cuanto a las clases de conducta, quienes ameritan ser disciplinados. Espero que todos entendamos, hermanos, lo que la Escritura nos enseña. Gracias a Dios, hermanos, que cuando llega a suceder esto, son casos esporádicos en la iglesia, pero es necesario estar bien conscientes, ¿verdad?, de lo que procede en situaciones así. Ahora bien, ¿cuál debe de ser la forma de proceder de la iglesia? Sí, ya vimos en qué situaciones, pero ahora, ¿qué va a hacer la iglesia? Digamos, aquí hay un borracho en esta congregación, que no lo hay, gracias a Dios que no tenemos situaciones así, pero si lo hubiera, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué debe de hacer? Dice en el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Qué debería de hacer la iglesia? Yo creo que primeramente tiene que hacer un juicio de la situación. Y para poder hacer un juicio se requiere analizar las evidencias. Y una vez que ha hecho esto, que hay evidencias y que es obvio que está cometiendo un pecado, una falta delante de Dios, se debe de hacer un veredicto y luego se determina si es o no es culpable de pecado. La iglesia, mis hermanos, necesita estar 100% segura de que en verdad dicho cristiano está incurriendo en un pecado delante de Dios. Hay evidencia, hay testigos, hay manera de comprobar. Sí.
es ladrón, es avaro, es borracho, es maldiciente, fornicario, etcétera, etcétera. A veces hay hermanos que dicen que no debemos juzgar, que debemos dejar el juicio simplemente en las manos de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Que no debemos juzgar? No, sí. A los que están dentro tenemos que juzgarlos en situaciones así. Debemos juzgar todo pecado conocido que se suscite en la iglesia del Señor, y que la iglesia mantenga su santidad, y que la iglesia, hermanos, pueda actuar para restaurar al hermano culpable nuevamente a la comunión con el Señor. Sí. La iglesia necesita actuar. Dice en el versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cuál debe de ser la forma de proceder de la iglesia? En segundo lugar, el pecador debe de ser quitado de la iglesia local. Sí, es obvio. Si ya me descubrieron que soy un borracho y yo definitivamente soy culpable y la iglesia lo sabe y yo no me arrepiento, la iglesia debe de actuar, y dice aquí que debe de ser quitado. No soy borracho, no vayan a pensar. Estoy ejemplificando nada más. Jamás en mi vida he probado una gota de nada malo, gracias a Dios. Pero hermanos, si hubiera, dice aquí la Escritura, que debe ser quitado de en medio de vosotros. Y otra vez vosotros, la iglesia local, el que cometió tal acción. Es decir, que el cristiano malvado debe de ser removido de la congregación. Que ese cristiano deja de ser miembro de la iglesia local. La Biblia de las Américas traduce así. Dice: y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido para que el que de vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. ¿Cuál debe de ser la forma de proceder de la iglesia? Si hay algún cristiano o cristiana que practica esta clase de cosas, dice aquí, debe de ser expulsado. La Nueva Traducción Viviente dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Cómo debe proceder la iglesia? Dice, debe echar a ese hombre de la congregación. Hermanos, el expulsar a alguien de la iglesia no es algo que se deba hacer por motivos de odio, de rencor, de venganza. Note usted cómo debe de ser el sentir de la congregación cuando algo así sucede. La iglesia no disfruta llevar a cabo esta clase de acciones disciplinarias. Debe de haber lamento, debe de haber dolor, pesar, llanto inclusive muchas veces. Dice, deberían estar llorando de dolor y de vergüenza. Definitivamente no son cosas nada agradables. Pero esta es la instrucción que se da a la iglesia de cómo proceder. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cómo debe de proceder la iglesia? Debe limpiar
la congregación de la vieja levadura. Debe haber una limpieza, quitando toda clase de pecado. Expulsar de la iglesia al pecador es limpiarse de la vieja levadura, es eliminar la fornicación en particular que había ahí en Corinto. El apóstol Pablo, hermanos, para ilustrar, utiliza la figura de la Pascua y de las fiestas de los panes sin levadura. El pueblo judío celebraba la Pascua y cuando comían aquel cordero, 7 días iban a estar comiendo panes sin levadura. Pero dice la Escritura que primeramente tenían que limpiar sus casas de toda levadura. No podía haber levadura en la casa de algún judío cuando celebraban esto. Dice en Éxodo 12:15, 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Cortado. No debe de haber levadura. Y el apóstol Pablo está utilizando esta figura para aplicarla en la iglesia. En la iglesia del Señor no debe de haber levadura. La iglesia del Señor debe estar limpia de toda clase de levadura, hablando del pecado, de los que practican el pecado. La congregación debe de despojarse de toda levadura de pecado de la misma manera que la casa judía debía despojarse de toda levadura física. Esa debe ser la forma de proceder de la congregación. No debe de haber vestigios de pecado. La iglesia no debe tolerar que cosas así pasen en sus miembros. Si no hay arrepentimiento, la iglesia debe de ser limpiada de tales personas. Versículo 4 y 5. ¿Cuál debe de ser la forma de proceder de la iglesia? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Expulsar de la iglesia a un pecador que no se quiere arrepentir, que es un cristiano, es un hermano o una hermana que está practicando el pecado, lo malo delante de Dios y no se arrepiente. Cuando es expulsado de la iglesia, simplemente, dice aquí el apóstol Pablo, es entregado a Satanás. Y note usted, hermanos, lo que dice el verso 4. Cuando se siguen cuidadosamente las instrucciones de Dios, el expulsar a un hermano que no quiere arrepentirse de pecado, esa excomunión se hace con el poder, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús apoya esta clase de decisión que toma la iglesia local. Como sabemos, solamente hay 2 reinos espirituales. Por un lado está el reino de Cristo y por otro lado está el reino de Satanás. No hay más. Ninguna persona puede servir a 2 señores o puede servir a 2 amos al mismo tiempo. No se puede. Cuando dicho hermano ha rechazado las reprensiones de la iglesia, cuando dicho hermano insiste en continuar con su pecado, simplemente se le entrega al reino en el cual él mismo desea estar.
Es lo que se hace, mis hermanos. Él quiere vivir en su pecado, no quiere arrepentirse, no quiere vivir como es propio de los hijos de Dios, quiere hacer lo malo, simplemente se le deja y se le entrega, ¿verdad?, a ese reino donde Él quiere estar. La iglesia no quiere que esté allí, Dios no quiere que esté allí, Él es el que quiere estar allí. Y simplemente, después de haber hecho todos los esfuerzos y agotar nuestros recursos para que se arrepienta y cambie, se le entrega a Satanás. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Aquí hay el caso de dos cristianos que fueron entregados a Satanás. Dice Pablo: los entregué para que aprendan. Hay aprendizaje, hay un propósito divino cuando se hace esto. Yo sé que a veces no es fácil, pero es necesario. En tercer lugar, mis hermanos, en cuanto a la forma de proceder con los tales, ya no debemos juntarnos con dicho hermano que no se ha arrepentido, que prefiere vivir en su pecado. Ni siquiera, dice la Escritura, comáis con él. Versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún, ni siquiera comáis. Es decir, que los miembros de la iglesia debemos de cortar el contacto social con los excomulgados. Como explicábamos la semana pasada, tenle por gentil y publicano, así como los judíos cortaban el contacto social con los gentiles, de la misma manera debemos cortar ese contacto social con los hermanos que viven en pecado y no se arrepienten y que son excomulgados de la iglesia. Debemos desvincularnos de aquellos que son culpables de pecado y no se arrepienten. Esa es la forma de proceder que se nos indica en la Escritura. Yo no lo inventé, ni nadie aquí. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, lo revela para nosotros. Hermanos, para que la disciplina sea eficaz, es necesario que los miembros ya no se asocien con el pecador. ¿Sí? Si la congregación como cuerpo excomulga a un hermano, pero luego los miembros individualmente continúan asociándose con él, esa disciplina no va a ser efectiva. ¿Sí? No va a funcionar, no va a cumplir el propósito de Dios. Si el pecador profesa o no profesa ser cristiano, no tiene que ver con aplicar o no la disciplina. A veces hay esos pensamientos, es que si él no dice que es hermano, entonces sí podemos juntarnos con él y comer con él y divertirnos juntos. No es así, mis hermanos. Si el tal obedeció el evangelio, confesó su fe en Jesucristo, fue bautizado para el perdón de los pecados, el tal fue añadido a la iglesia del Señor. El tal es un cristiano, pero que lamentablemente está viviendo una vida impía y que le ha dado la espalda a Cristo. Pero es cristiano, es hermano. ¿Cómo que no? Sí. Cuando uno obedece el evangelio, el Señor nos añade a su iglesia. Que después queramos vivir como mundanos, eso es otra cosa.
Pero no podemos decir, ya no es cristiano, ya podemos comer con él. Sí es cristiano, errante, perdido, fuera de la comunión. Nuestra relación con los hermanos que han sido excomulgados no puede ser la misma, como si todo estuviera bien con ellos. No puede ser igual. ¿Sí? Ese hermano o esa hermana está en rebelión con Dios. Le ha dado la espalda al Señor. Y nosotros no podemos actuar como si nada pasara. ¿Sí? No podemos ignorar la condición de ese hermano. La palabra de Dios, hermanos, nos prohíbe socializar con tales hermanos. Lo prohíbe la palabra. No lo prohíbo yo ni lo prohíben los ancianos, lo prohíbe Dios. Sentarse a la mesa a comer con ellos, invitarles a nuestra casa, acudir a sus fiestas, irnos de paseo, de vacaciones juntos, invitarlos a algún convivio y cosas por el estilo es algo que Dios dice que no debemos de hacer con tales hermanos. No, eso no. Ay, pero pobrecito. No. ¿Sí? Dios prohíbe que nos asociemos con los tales. Si convivimos con los excomulgados, implica que estamos aprobando sus malas acciones y sus rebeldías. ¿Sí? Pero cuando nos abstenemos de asociarnos y de comer con ellos, les estamos desaprobando y estamos reprobando su mala conducta. En la segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahí está. La doctrina de Cristo, hermano, no es simplemente cuestión de enseñanza, es cuestión de práctica también. Si no perseveramos en la doctrina de Cristo, no vivimos de acuerdo a los principios que Cristo quiere. Dice, no le recibas en casa, no le digas bienvenido. Y si lo hacemos, dice, estás participando de sus malas obras. Puede ser que ese hermano a veces ya no asista a la iglesia. Puede ser que ya no se le considere un miembro de la congregación. Pero mientras haya hermanos que le reciban, que les den la bienvenida, no se ha cumplido completamente la instrucción de quitar a ese perverso de entre vosotros. Porque a veces puede ser que pasó la situación, se le animó, se le exhortó, se habló con él, no quiso, no quiere. Se anuncia públicamente, se le señala. Decimos, pues ya está excomulgado. Pues sí, pero luego el hermano fulano, la hermana sutana, fulanito, ¿verdad? Siguen conviviendo como si nada pasara. Aún no se ha quitado completamente de entre vosotros. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? De acuerdo a lo que hemos leído en estos versos. Bueno, ayudar a salvar al pecador. Dice el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Se espera que tal hermano disciplinado pues sufra vergüenza por el pecado y por consecuencia se arrepienta. Se espera que los deseos de vivir en los pecados de la carne pues sean destruidos. Se espera. Hay el propósito de aplicar esta disciplina para que el tal recapacite, para que el tal se arrepienta, para que el tal vuelva al camino del Señor y para que al final su espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es eso, hermanos. No es otra razón, no es otro motivo. Tal vez si por nosotros fuera, pues dejáramos así las cosas nada más y continuáramos como si nada pasara. Pero el Señor dice, no. Las cosas no pueden seguir igual. Dice, ya no se junten con Él, ni siquiera coman con Él, para que se arrepienta, para que la carne sea destruida, hablando pues de sus deseos malos, para que su espíritu sea salvo. El verso 6 también nos habla de los propósitos de esta disciplina. Quitar la influencia dañina de la iglesia. Dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso dice, limpiaos de la vieja levadura, quiten toda levadura, porque si no, se leuda toda la masa. Corrompe. Sí. Es una influencia negativa en la iglesia del Señor. Cuando se excomulga a alguien, los miembros dejan de tener comunión con él y lo evitan, de acuerdo a la instrucción que se nos está dando aquí. Y en la medida que los miembros cumplan con esta dirección de ya no juntarse con el tal pecador, esa persona estará limitada a influenciar negativamente a los miembros de la iglesia. No hay forma, porque no se juntan con él. Algunos piensan que la disciplina no va a hacer que los excomulgados se arrepientan. Sin embargo, hermanos, no podemos nosotros pretender ser más sabios que Dios. Es lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Y nos dice con qué propósito se hace. No hay nadie en este mundo que sea más sabio que Dios. Nosotros simplemente tenemos que limitarnos a seguir dicha dirección. No solamente, hermanos, es por tratar de que el pecador se arrepienta, sino también por cuidar la pureza de la congregación, de la iglesia. Cuando no actuamos conforme al mandamiento de Dios de apartarnos de los que persisten en pecar, tenemos que mirar, que leer lo que aquí dice en estos versículos, este mensaje fuerte, esta reprensión dirigida a la iglesia en Corinto por estar tolerando al pecador en la iglesia y por su negligencia para actuar como es debido. Su negligencia en no apartarse de tal hermano. Y ahí está, simplemente, hermanos, esto no es difícil de comprender. Es difícil de aceptar, eso sí, pero de entender no es difícil. Gracias a Dios que esta congregación siguió al pie de la letra en la instrucción que el apóstol Pablo les da. En la segunda carta, cuando vuelve a escribir Pablo, en el capítulo 2, versículo 4, segunda a los Corintios 2:4, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí,
para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La iglesia siguió al pie de la letra la instrucción que se les dio, y la disciplina tuvo su efecto. El tal fue contristado, el tal se arrepintió. Y dice el apóstol Pablo, confirmen el amor para con él, perdónenle, ¿sí?, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando el pecador, ¿verdad?, deja su pecado y se arrepiente, la iglesia le tiene que perdonar y volverle a la comunión. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Y bienvenido, y le damos la bienvenida, y con mucho gusto le abrazamos, y con mucho gusto nos gozamos. Y dice la Escritura que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y cuando algún hermano públicamente reconoce sus faltas, sus pecados, y dice: hermanos, perdónenme, le pido perdón a Dios, le pido perdón a la iglesia por mi conducta mala, por mi pecado. La iglesia le perdona, Dios le perdona. Y es reintegrado a la comunión. Bienvenido a nuestra casa, bienvenido a la iglesia. Y por supuesto que nos gozaremos en tener compañerismo, convivencia, socializar con tal hermano o hermana. En el capítulo 7, verso 11 de la segunda carta, dice: porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Dios, hermanos, ve. Dios ve si somos obedientes o no somos obedientes a lo que Él nos dice que hagamos. ¿Sí? Y Dios se entristece si nosotros desobedecemos su instrucción. Pero también el Señor se siente contento cuando nosotros seguimos al pie de la letra, y lo demuestra aquí a través de las palabras del apóstol Pablo. Qué celo, qué vindicación. Totalmente opuesta, ¿verdad?, la actitud. En la primera carta estaban envanecidos y toleraban ahí el pecado. Cuando se escribe esta segunda carta, se les elogia, se les felicita por la manera en que ellos actuaron conforme a la dirección que se les dio. Y produjo el fruto que se esperaba. Y aquel hermano fornicario dejó su pecado y se arrepintió, y la iglesia le perdonó y fue restaurado para que su alma fuera salva en el día del Señor. Esto es lo que se nos dice, hermanos, en esta porción, ¿verdad?, de la Escritura en cuanto al tema de la excomunión. Hay algunos pasajes más que nos hablan sobre la excomunión, y los veremos en la próxima lección con el favor de Dios. Gracias, Dios les bendiga a todos. Vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano tiene seleccionado.